Muy buenos días a todos y todas. Empezamos este primer encuentro entre juezas y jueces para la democracia y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, dedicado a este congreso sobre la prueba de los estados mentales. Lo quiero hacer y quiero simplemente decir muy pocas cosas y ya empezar con la parte más sustantiva, pero quiero hacerlo, iniciar agradeciendo a personas e instituciones. En primer lugar, manifestar la satisfacción porque este también era un evento que habíamos pensado desde el inicio como conclusión de la etapa presencial del máster de razonamiento probatorio para la cuarta generación. Y esto quiere decir junio de 2020. Y ha sufrido los mismos aplazamientos que esa etapa presencial. Pasó de junio de 2020 a octubre de 2020, a mayo del 21 y al final a octubre del 21. Y bueno, por aquello de insistir, a la tercera no fue la vencida, pero a la cuarta sí, y lo conseguimos. Vinculado al máster quiere decir, pues eso, la etapa presencial del máster, la conclusión de esa etapa presencial del máster, que se convirtió ya no en la de la cuarta generación, sino en un mix de la cuarta y de la quinta, que es lo que hemos tenido en este mes aquí. Hace un mes, desde esta misma posición, yo les decía que era un día muy feliz porque empezábamos las clases presenciales del máster y en nuestro caso, incluso en el mío, las clases presenciales desde antes de la pandemia. Es decir, yo no había vosotros los que sois alumnos, pues fuisteis mis primeros alumnos presenciales desde antes de la pandemia y esto da un gusto especial. Nunca pensé que lo diría, ¿no? Nunca pensé que lo diría, porque siempre los profesores decíamos qué buena sería nuestra profesión si no fuera por las clases. Pero hemos acabado incluso valorando poder dar clases. Pero si es además en el marco de este máster y con vosotros, eso sí que es un placer. Esto uno lo reconcilia con las clases. Quiero agradecer a todos vosotros, los alumnos del máster, la insistencia, ya lo dije el primer día, la insistencia, la persistencia, la voluntad de estar aquí, la superación de todos los inconvenientes para estar aquí este mes y celebrar que hemos pasado todo este mes y lo hemos pasado con normalidad. No ha habido contagios, no ha habido problemas, no ha habido nada, todos habéis llegado y lo hemos pasado con normalidad, incluso con una normalidad creciente, porque incluso hemos llegado ya a la regla de que los ponentes pueden quitarse la mascarilla, lo que ya es una normalidad también creciente en las clases. Así que vaya mi primer agradecimiento para todos los que durante este mes habéis estado aquí en las clases del máster de razonamiento probatorio. Concluimos esto con este encuentro con juezas y jueces para la democracia, coorganizado pero no solo en el sentido que decidimos desde el primer día que tenía que ser también un acto abierto a cualquier otro interesado con independencia de filiaciones de asociación, de si era académico o no era académico, si era juez o no era juez, o jueza o no jueza, etcétera, etcétera, y simplemente a los interesados e interesadas en el tema. Pero es la primera vez, no solo que la Cátedra de Cultura Jurídica tiene un encuentro, un congreso coorganizado con jueces y juezas a la democracia, sino en nuestro caso un evento específicamente coorganizado con digámoslo así, con una entidad perteneciente al Poder Judicial Español o en el entorno del Poder Judicial Español. Y esto es aquello probablemente de que nadie es profeta en su tierra, pues parece que en nuestra tierra, en España, ha costado más de hacer que en muchos otros países, especialmente de Latinoamérica.
y lo celebro muy especialmente. Y no es casualidad que me parece que sea con juezas y jueces para la democracia ese encuentro por muchas cosas. Primero porque yo siempre pensé que si alguna vez hubiese sido juez o hubiese tenido esa función en mi vida, ese sería el lugar en que me sentiría cómodo, en la Asociación Jueces y Juezas o Juezas y Jueces para la Democracia. Y lo pensaba básicamente por algunos referentes, por Perfecto Andrés Ibáñez, por la revista, que fue siempre revista de lectura, y porque cuando escuchaba o veía algunas sentencias que me parecían especialmente valiosas, incluso especialmente sólidas desde un punto de vista teórico, casi siempre me acababa descubriendo que quien la había escrito era alguien que estaba también en esta asociación. Y esto me parece que tampoco es casualidad, porque hay entre muchos de los miembros de la asociación una apertura intelectual que a veces no se encuentra en otras partes. Y esto ayuda a romper algo que sucede en España y no en los países donde nos provienen prácticamente todos los estudiantes del máster, es decir, en los países de Latinoamérica, y es una impermeabilidad casi impenetrable entre el mundo académico y el mundo judicial. Y esto es una consecuencia negativa de algo muy positivo. Muy positivo, como es que las universidades españolas tienen un porcentaje de profesores de tiempo completo. Siempre nos quejamos, decimos que debería ser mucho más, pero un porcentaje de profesores de tiempo completo bastante amplio. Y esto quiere decir que hay muchos menos profesionales de las distintas profesiones jurídicas, abogados, jueces, fiscales, etcétera, que dan clases en las universidades. Y con lo cual hay mucho menos mezcla, ¿no? Y esa menos mezcla, esa menor convivencia entre el mundo judicial y el mundo académico acaba produciendo más aislamiento. Y esto se nota, creo, muchísimo en nuestros lares. Se nota porque hacemos teoría al margen de la práctica muchas veces, no mirando a los problemas prácticos. Y se nota también porque se hace práctica sin teoría, lo cual también es un grave problema. Para romper eso hay que permeabilizar esa capa que hasta ahora ha sido tan impermeable. Y lo tenemos que hacer desde las universidades, también desde la judicatura, y creo que un evento como este ayuda a esto. Si no es solo un evento, sino efectivamente el primero de otros tantos, y será una buena ocasión para que vayamos permeabilizando las fronteras entre el quehacer judicial y el quehacer académico. Todo esto ha sido posible gracias al menos, quisiera mencionar nombres, gracias al menos a dos personas. En primer lugar, a Perfecto Andrés Ibáñez, como tantas otras cosas han sido posibles gracias a él. En este caso fue la primera persona a quien yo le propuse que pudiéramos pensar en un encuentro como este, y fue un facilitador, como tantas otras veces, para tantas otras cosas. Y también José Luis Ramírez, que fue designado por la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia como su enlace para este evento, y que además era un enlace natural porque ya es alguien con el que nosotros hemos colaborado y él con nosotros en muchísimas ocasiones, y siempre con muchísima satisfacción por parte nuestra. Por tanto, quisiera agradecer especialmente a Perfecto, que desgraciadamente no nos puede acompañar hoy, y a José Luis. Y desde luego a los ponentes. Y concluyo con esto, a los ponentes del evento, a los 6 ponentes del evento, porque han resistido además 3 cancelaciones y han resistido 3 cancelaciones y 3 aplazamientos sin bajarse del barco en ningún momento, y con total disponibilidad. Y esto también es de agradecer, porque
perfectamente pudiera no haber sido así. Y por tanto quiero agradecérselo también a los 6 que hayan tenido esa disponibilidad y que pues tengan ganas de someter sus trabajos, sus ideas al debate, a la contradicción, que es lo que espero que empecemos a hacer desde ahora mismo. Nada más, y le doy la palabra a José Luis Ramírez. Buenos días, pues muchas gracias, Jordi. En nombre de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y en el mío propio, quiero agradecer a la Cátedra de Cultura Jurídica y particularmente a Jordi y a Carmen que hayan tenido la excelente idea de organizar un evento de estas características. Creo que conformar un grupo de debate integrado por académicos y por jueces para abordar el análisis de cuestiones probatorias es una gran idea, me parece un gran acierto. La prueba y el razonamiento probatorio, como sabéis, han sido normalmente un ámbito situado en tierra de nadie. Desde el punto de vista académico, generalmente se ha abordado desde aspectos estrictamente formales, de análisis de normas jurídicas que regulaban la forma en la que tenía que practicarse la prueba, pero sin entrar en cuestiones de fondo epistemológicas acerca de la validez, la fiabilidad de las pruebas. En la jurisdicción es algo que no merecía la pena analizar, ya que pertenecía, en palabras de sentencias del Tribunal Supremo no tan antiguas, de los años 80, al arcano más profundo del juez, a su íntima convicción. Entonces era algo despreciable, que no se analizaba. Creo que gracias a la contribución de la Cátedra de Cultura Jurídica se ha generado un foro de dimensión internacional de reflexión y debate sobre la prueba, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista epistémico. Y creo también que de la misma manera que la dogmática penal, para quienes nos dedicamos a la jurisdicción penal, nos ha servido porque facilita el examen de los casos y permite un debate racional entre los operadores jurídicos porque utilizamos un mismo lenguaje común, que es el que nos ofrece la dogmática para interpretar las normas del derecho penal, pues ellos están haciendo algo similar en el ámbito del derecho probatorio. Nos proporciona un lenguaje común con unas claves comunes que nos permiten hablar de los mismos problemas sin perdernos en cuestiones semánticas que a veces nos pueden desviar y evitar que hablemos de la misma cuestión. Gracias a expertos como Jordi y a Carmen y muchos otros componentes que integran los diversos grupos de trabajo que integran la Cátedra de Cultura Jurídica, se consolida entonces una dogmática de la prueba indispensable para los juristas prácticos. Los trabajos que han impulsado ellos desde la Cátedra de Cultura Jurídica no se limitan al ámbito académico. Carmen y Jordi también han coordinado y dirigen grupos de trabajo y han transmitido sus conocimientos expertos a jueces de distintos países de Latinoamérica y han colaborado con escuelas del Poder Judicial de otros países del ámbito latinoamericano. La justicia española suele llegar siempre tarde a los sitios, pero más vale tarde que nunca. Entonces, te agradecemos de verdad que hayas contado con nosotros, que hayas organizado este evento y para nosotros es un auténtico honor poder participar en él y contribuir al análisis de una cuestión tan interesante que nos ocupa hoy como la prueba de los estados mentales. Contamos entre nosotros para iniciar la sesión con la presencia de Salvador Camarena, que nos hablará de lenguaje, reglas y razón. Intención. Salvador Camarena, bueno, la verdad es que me cuesta trabajo presentarle porque yo diría que en el ámbito penal, de la jurisdicción penal, en España hay 5 grandes jueces en activo. Yo diría que Salvador es uno de ellos. Aparte de su labor docente en la Universidad de Valencia, se destaca por una exquisitez magistral en el análisis del caso concreto y un amor por el asunto que se le expone para resolver. Es un ejemplo de juez en el ejercicio de la jurisdicción y alguien cuya trayectoria hay que seguir. De hecho, yo cuando tengo algún problema en algún caso concreto y tengo que acudir a algún referente, rápidamente voy a las bases de datos de jurisprudencia en el CENDOC y busco resoluciones de Salvador, a ver cómo ha resuelto él este tema. Pues Salvador, la verdad es que me encanta poder tenerte aquí y tienes tu tiempo para tratar este tema. 40 minutos de exposición y luego, después de esos 40 minutos de exposición inicial, pues os daremos la palabra para iniciar un coloquio. Pues muchas gracias.
Gracias, José Luis. Todo lo que ha dicho no es verdad. Me quiere mucho, pero no es verdad. Ojalá lo fuera así. Ante todo, agradecer poder estar aquí, porque aquí yo he venido a aprender, y más con los participantes que hay aquí, que me han contado que están entre el público y los que van a ser ponentes, entre los cuales creo que hay gente excepcional. Por lo tanto, para mí es un honor estar aquí. Y también quisiera decir que si digo cualquier cosa que tenga un mínimo sentido, debo agradecérselo sobre todo especialmente a un profesor de Valencia que se llama Tomás Vives Antón, al cual a veces no cito lo suficiente en los trabajos porque ya no distingo si creo que lo he pensado yo, pero seguramente me lo ha sugerido él. En cualquier caso, esto no significa que él asuma nada de lo que yo voy a decir y cualquier error es mío. Bueno, sobre todo agradecer también a la Cátedra de Cultura Jurídica, poder estar aquí, porque además pienso que Girona se ha convertido en algo que es el punto neurálgico, el referente en una materia que está muy poco tratada, como es al menos en España, hasta donde yo conozco, como es el razonamiento probatorio. Pero lo que nos lleva aquí hoy es la prueba, al menos de los estados mentales, aunque yo pensaba que era la intención, por eso he puesto en el título lenguaje, reglas e intención. Haré referencia a planteamientos de otros campos, pero siempre busco en los otros campos planteamientos que puedan servir para mi trabajo. Por lo tanto, a veces el motivo por los cuales los escojo o los rechazo solo tienen que ver porque los encuentro que se ajustan a lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en el campo de la filosofía o de la sociología. Entonces, quizás a un profesional de otros ámbitos le extrañe el motivo por el cual asumes un planteamiento o asumes otro. En mi caso simplemente es porque se ajusta a lo que yo quiero hacer. El proceso, la prueba de los estados mentales, y en concreto de lo que yo iba a hablar en general, que son los elementos subjetivos en el ámbito del derecho penal, yo creo que primero hay que ver el contexto en el cual se desarrolla la actividad en la cual se pretende probar ese elemento. Y eso a veces es contraintuitivo para muchas personas, porque yo no sé en sus países, en España, tal como lo veo yo, aunque esto habrá gente que lo discuta, el artículo 25 de la Constitución lo que dice es que nadie puede ser condenado si no está previsto previamente esa acción y omisión. Nadie podrá ser condenado. Artículo 25 de la Constitución, pero del artículo 25 de la Constitución española no se sigue otra afirmación, que es todo aquel que cometa un hecho delictivo será condenado. Bueno, quizás lo denuncien, quizás se investigue, quizás vaya a juicio, quizás sea condenado y quizás cumpla la pena. Pero eso no es una obligación que derive de la Constitución, necesita la mediación de la ley. Por lo tanto, ese nadie será condenado y que después no tiene una obligación, no existe un mandato constitucional de que todo el que delinca será condenado, lo cual futuras reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, hace que no se impida la existencia de un principio de oportunidad reglado que ahora limitadamente ya se ha introducido. Estoy tratando de explicar el contexto en el cual yo creo que se produce la actividad jurisdiccional en España, y insisto, por dos motivos, porque a veces para quien no se dedica a esto puede ser contraintuitivo, por ejemplo, que no esté reflejado esto en la Constitución. No creo que alguna jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos respecto a los deberes positivos del Estado sea incompatible con esto, o al menos no debería serlo. Y en segundo lugar también que el proceso penal, si bien hay muchas discusiones sobre si es una forma de discurso racional o no, porque es un tercero el que decide, en última instancia es un tercero que debe decidir racionalmente. El proceso penal no es una búsqueda cooperativa de la verdad. No tiene nada que ver con eso. Más bien se asemeja a acciones estratégicas que buscan el éxito. Es decir, en el proceso penal no puede exigirse a los que intervienen en él, el proceso penal no puede desconocer el sistema de derechos fundamentales y tampoco puede exigírsele al acusado que diga la verdad, tal como es nuestro sistema. Esto yo creo que es importante en la medida en la cual muchas veces se pone como que el objetivo último y final es el establecimiento de la verdad. Bueno,
creo que la palabra verdad, y ahora lo veremos referente a los elementos subjetivos, hay que utilizarla muy cautelosamente. Verdad es algo que nunca las afirmaciones pueden perder porque siempre están sometidas a contraste. Lo que hoy pensamos que es verdad, quizás en un futuro no sea así. De hecho, convicciones que formaban parte de la base de nuestro conocimiento y que la cual ni siquiera poníamos en duda y que eran el trasunto en lo cual decidíamos que era verdadero o falso, como es que la Tierra es plana, posteriormente ha cambiado. Y, bueno, están los terraplanistas, creo que Kyrie Irving, que es un jugador de los Brooklyn Nets, piensa que la Tierra es plana, pero en general que la Tierra es redonda ya forma parte del espejo, de cosas que ni siquiera comprobamos si son verdaderas o falsas, forman parte de la base a partir de la cual decidimos que algo es verdadero o falso. Con esto lo que quiero decir es que la palabra verdad hay que hacer siempre un uso cauteloso, creo del mismo, porque quizás muchas veces nos induce a error. Por eso creo que es conveniente primero ver el ámbito donde se desarrolla la función jurisdiccional y en qué medida influye en aquello que establecemos. En nuestro caso, tal como decía, del artículo 25 no se deriva la obligación necesariamente de castigar. De ahí que cuando el Estado, también los jueces son Estado, acude pidiendo la condena de un ciudadano, lo único que tenga sean derechos procedimentales y a la defensión, mientras que el ciudadano que acude como acusado tiene más y mejores derechos. El Tribunal Constitucional Español le reconoce el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, algo que es llamativo y que la gente no toma en consideración. No existe un derecho constitucional a la imparcialidad objetiva del juez por parte de las acusaciones, es decir, el estatuto de las defensas es totalmente distinto al estatuto de la acusación. Por lo tanto, no existe un principio de gato invertido que otorgue al acusador un derecho a la condena penal cuando concurran sus presupuestos legales. Esto significa que no podría acudir en amparo al Tribunal Constitucional si se produjera esa vulneración por parte de los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria, y tampoco existe un derecho a la presunción de inocencia invertido de titularidad de la acusación que exija la constatación de una conducta delictiva cuando la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas. Es decir, no existe amparo constitucional respecto de esto. La posición de acusaciones y acusadores no es la misma en el proceso penal, ni tienen la misma titularidad de derechos. Por eso quiero decir que muchas veces el fruto de una actividad absorbe gran parte de su contenido del contexto en que ésta se desarrolla. Delimitado desde este punto de vista cuál es la estructura del proceso penal, ya anticipo que desde mi punto de vista la resolución correcta, la que otorga la tutela a la cual la Constitución se refiere, pues sería aquella que mejor se ajusta al valor argumental en hechos y en derecho que nos aportan las partes, porque realmente el juez poco más puede hacer. Esto no quiere decir que el proceso penal, en los hechos probados, no se pretenda que reflejen lo que en realidad sucedió. De hecho, yo creo que en cualquier actividad estatal parte como presupuesto de ello. Desde el mismo momento en cuando se reconoce una subvención, se va a pretender que realmente esa persona lo merezca, se le reconoce una discapacidad, desde luego también en el proceso penal. Es un presupuesto de la actividad jurisdiccional que los efectos que se reflejan sean verdaderos. Pero esto entiendo que no significa el objetivo del mismo. Yendo a lo que es los elementos subjetivos como elementos que se deben probar dentro del proceso penal para que una persona pueda ser condenada, en el Código Penal elementos subjetivos hay de toda índole, desde el estado de necesidad, cuando dice el que actúe precisamente en estado de necesidad. Tu actuación puede tener un permiso fuerte o débil, o ser una causa justificante o de inexigibilidad, según la opción que se tome, si actúas de esa manera. Lo mismo en la legítima defensa, cuando dice el que actúe en defensa. Es decir, si tú no actúas con ese elemento subjetivo, no se te va a poder aplicar el permiso fuerte o la causa de justificación. O cuando el Código Penal dice que no hay pena sin dolo o culpa. Esto es importante porque pienso que el dolo y la culpa están conectados con el principio de legalidad. El principio de legalidad
que viene del artículo 25 en la medida que es la base de la libertad, porque implica que nadie puede ser condenado si no está previsto antes. Es decir, tú te has de poder calcular las consecuencias de tus cursos causales de acción. Yo creo que ahí ya está el germen del principio de culpabilidad, porque mal puede ser una garantía de la libertad si a partir de él no se derivara el principio de culpabilidad. Respecto de esos elementos objetivos, pienso que deben estar, no sé, en los demás países, deben reflejarse en los hechos probados. Simplemente también porque esto parte de la doctrina constitucional. Dice, la prueba del proceso penal tiene que estar referida también a los elementos esenciales del delito, sean tanto de naturaleza objetiva como de naturaleza objetiva. Y el Tribunal Constitucional dice también que los hechos psicológicos solo pueden ser probados a través de hechos físicos. Este es otro punto que me parece importante y que someto después a discusión. ¿Cómo podemos probar los hechos psicológicos? Todo el mundo viene a admitir que no podemos penetrar en el cerebro de una persona para saber realmente qué es lo que quería hacer. Por lo tanto, que ha de ser probado por los hechos físicos. Yo realmente no sé ustedes cuántos han participado, imagino que mucha gente en procesos penales, pero en general en muchos de ellos no se plantean problemas de este tipo. No se plantean problemas de este tipo porque los hechos hablan por sí mismos. Es decir, lo que se pretende es acreditar que no han sucedido, porque todo el mundo da por descontado que si se prueban está ya probada la intención de ellos. Sí que es cierto que hay otros en que no. Cuando alguien, por ejemplo, dice que solo quería lesionar y le acusan de un homicidio, o en la receptación, que no conocía el origen ilícito de los objetos, o en un delito contra las marcas, que no conocía que estaba cubierto por una marca registrada. Pero en numerosas ocasiones todo se centra en probar que los hechos no sucedieron, porque los hechos ya hablan en ese sentido por sí mismos. Esto es, creo que importante en la medida que dice que la prueba constitucional solo puede ser a través de hechos físicos. Al parecer hay dos opciones, y trataré de explicar por qué cojo una. Dos opciones fundamentalmente en la determinación de los hechos psíquicos. Unos que entienden que lo que hay que probar es el estado mental, en nuestro caso la intención del sujeto, y otros que lo que dicen es que esto se le atribuye debido a normas. Es decir, vista su conducta, nosotros le atribuimos la intención. Yo creo que realmente es una distinción que no sé hasta qué punto para nosotros es útil. En ese contexto, tal como decía, hay que probar los hechos psíquicos, estos forman parte de los hechos que hay que declarar probados, estos hechos se declaran en ese contexto de la actividad jurisdiccional con esas características que he ido diciendo, pero realmente tratar de decir que la diferencia está entre probar qué es lo que hay dentro del sujeto o qué se le atribuye, qué es lo que quería hacer por determinadas normas, a través de una serie de normas, no creo que haya una diferencia real. Creo que siempre se atribuye a través de reglas. Y realmente, porque no lo podemos hacer de otra manera. Es decir, los elementos subjetivos se establecen a partir de hechos externos físicos, y el significado de la conducta de la gente se establece a partir de reglas, y él es uno de los que contribuyen a decir qué regla y de qué manera determinamos el significado de su conducta. Es verdad que no es lo mismo la acción que el lenguaje, pero tampoco el significado de mis acciones depende de aquello que yo digo que significan. Es decir, si un señor dice que él no quería alzarse con sus bienes, pero después de una deuda previsible que le van a exigir, realiza una serie de operaciones que se transmite su patrimonio a sus hijos, el significado que le vamos a atribuir a su conducta es que sí que iba a alzarse con sus bienes. Él tampoco, cuando participa en el proceso penal, lo que nos aporta es también una interpretación del significado de su conducta de acuerdo con las reglas
comunes de atribución de significado, porque también espera que nosotros la aceptemos. El acusado o el investigado, cuando nos dice qué significa su conducta, en general lo hace asesorado por su abogado, que también nos dirá un significado que, de acuerdo con esas reglas comunes, sea aceptable por parte del tribunal. Y es que además yo pienso que, salvo supuestos de inimputabilidad o de que una divergencia en esencial, total o parcial en la forma de vida de los sujetos, no deja de ser su acción, no deja de ser su lenguaje, y coincide el significado que él le atribuye a las palabras con el significado, además, que socialmente se le atribuye a su acción. Cuestión distinta es que éste sea unívoco o no pueda ir modificándose, porque el lenguaje y la conducta son algo vivo, pero es necesaria una base común para que nos podamos entender, para que el propio Estado de Derecho y el principio de legalidad pueda ser aplicable. Y, por lo tanto, esa base común, yo entiendo, es que la que atribuye el significado. Insisto que estos son reglas generales, pero que el significado no puede depender en última instancia de lo que quiera el sujeto. Pero creo que no tiene demasiada relevancia, porque como regla general no deja de ser su acción y no deja de ser su lenguaje. Y, por lo tanto, va a coincidir con el significado público del mismo. En cualquier caso, tanto en el caso del lenguaje como de la acción, insisto, aunque no es lo mismo. Un austriaco, Wittgenstein, yo no he leído el Fausto de Goethe, pero le gustaba citar, y aparecen sobre la certeza, en un principio era la acción, bueno, y dice con confianza, en un principio era la acción. Y viene a decir, el lenguaje no es más que un refinamiento. Como inciso, creo que esto, como analogía, se puede aplicar también a lo que está sucediendo ahora. Seguridad es algo ya inicial que uno siente ya, y derechos fundamentales el sistema de derechos fundamentales es un refinamiento. Lo digo porque tanto en la determinación de los derechos psíquicos como en general en la prueba de los hechos, creo que se está produciendo un embate sobre el sistema de garantías producto del paso de la seguridad de las personas, nadie puede ser condenado si no es de determinada forma, a la seguridad de los bienes jurídicos. Y esto está produciendo un relajamiento, porque también el sistema de derechos fundamentales es un refinamiento. En un principio es la seguridad. Todos queremos estar seguros, y solo cuando nos sentimos en necesidad, sea nosotros o nuestros familiares, queremos que esté presente el sistema de derechos fundamentales. Por lo tanto, como regla general, diría uno, la actividad jurisdiccional, el marco es ese, los estatutos de las partes son esas, la respuesta que otorga la tutela a la cual la Constitución se refiere es esa, y en esa parte que son los hechos psíquicos, en principio solo pueden ser determinados por hechos físicos y no tendrían determinado su significado por lo que quiere el sujeto, sino por reglas sociales que nos permiten la atribución de ese significado. Pero es que, insisto, yo creo que al final no estoy seguro de que tenga sentido la distinción, porque yo creo que debe coincidir ambas cosas. Y además el sistema público de significado público debe estar receptivo, porque esto puede ir modificándose. Porque puede suceder porque la atribución de significado a acciones no sea que una atribución de la mayoría. Es decir, nosotros, y esto nos pasa a veces en las deliberaciones, esta persona ha hecho eso por eso. Y nos quedamos pensando, vamos a ver, esto es lo que haríamos nosotros. Y proyectamos nuestro modo de entender el significado de la conducta y atribuirle deseos y creencia que en determinado marco descriptivo explican la conducta de la gente a partir de un sistema que nosotros pensamos general, pero quizás el de él en determinados ámbitos no sea así. Por eso digo que el sistema debe ser permeable para la atribución de significados. Y esto nos pasa, por ejemplo, en personas con una vida muy marginal, que no han hecho determinada cosa, y alguien le dice, sí, pero esta no debemos acoger su versión, porque es que si fuera así, hubiera hecho esto, esto y esto, y lo que hizo fue esto, esto y esto. Y digo, bueno, vayamos con cuidado con lo que atribuimos a la gente, porque quizás hay que conocer bien cuáles son, una vez probados los hechos, qué es lo que sabía este señor y cuáles eran sus creencias antes de atribuirle ningún significado. Es decir, tampoco
esto que estoy diciendo de que el significado lo atribuyen reglas significa que podamos actuar al margen de la gente en concreto. Por eso decía que ha de ser permeable para ir incorporando y que no sea la imposición de un modo de vivir mayoritario la determinación tanto de los hechos objetivos como de los hechos subjetivos. Este es el marco general y además lo he dicho porque sé que puede ser conflictivo y que puede ser que es muy discutible. La otra tesis es, esta sería la primera. Primero de lado el marco donde se fijan los hechos subjetivos y en cuál es la respuesta que puede otorgar la jurisdicción. La tercera sería, según el tipo de juicio, uno es más probable que le atribuyan erróneamente una intención o no. Trataré de explicarme. En mi opinión, más allá de cualquier duda razonable, que esto es una de las garantías que dice el Tribunal Constitucional, aunque el sistema de recursos no significa que tengamos una regla métrica y diga, más allá de cualquier duda razonable significa que hay que llegar a 9 y una vez llega a 9 en cualquier juicio ya podemos condenar. Este 9 no es el mismo 9 en todos los juicios. Uno es más probable que le condenen erróneamente según la prueba que se practica en un juicio que en otro. Es decir, un ciudadano, la igual libertad en estas circunstancias es entiendo, discutible. Entiendo que lo que digo es discutible, pero en nuestra práctica profesional nosotros pensamos que es así. Es decir, no es lo mismo, y la explicación creo que es muy simple, no tiene las mismas garantías en esta reconstrucción del pasado con arreglo a reglas, que es un juicio penal, no tiene la misma fiabilidad el conocimiento que se introduce con una prueba de ADN respecto del hecho que se pretende probar, que el conocimiento que se introduce por alguien que se lleva muy mal contigo y que no hay otra prueba. Y hemos decidido que eso es suficiente para condenar, o puede ser suficiente más allá de cualquier duda razonable. Yo entiendo que no es el mismo nivel de certeza en un juicio y en otro, y en ambos estamos condenando, y lo afirmamos, más allá de cualquier duda razonable. Por lo tanto, el hecho subjetivo, que no es más que uno más de los que se prueban en el juicio, es más fácil que se le atribuya no concurriendo según el tipo de juicio en que esta determinación se practique. Esto se agrava por nuestro sistema de recursos en España. En España no se controla el más allá de cualquier duda razonable. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dijo que más allá de cualquier duda razonable, fue ponencia, una de ellas de Tomás Vives, del año 98, forma parte de la presunción de inocencia. Pero claro, el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia que llegue hasta ese punto de la revisión. Su control es externo y se para antes de llegar hasta ahí. El Tribunal Supremo en casación dijo lo mismo. Nosotros asumimos la posición del Constitucional y solo controlamos que la sentencia sea razonable, no más allá de cualquier duda razonable. Por lo tanto, y se cuida en decir, y esto no significa que si hubiéramos hecho el juicio nosotros llegáramos a la misma conclusión, lo confirmamos porque es razonable. Las audiencias provinciales hemos hecho lo mismo. En apelación decimos no, la condena del juez del penal es razonable y la confirmamos y nos cuidamos en decir, pero esto no significa que si nosotros hubiéramos hecho el juicio pudiera ser otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que para seguir una regla es imprescindible que haya ejemplos, casos en los cuales, mira, esto es un caso de más de acuerdo razonable, esto es otro, esto es otro, esto es otro. En la función jurisdiccional, quien lo establece son los tribunales superiores cuando unifican criterios. En nuestro caso, esto no se produce, no hay ejemplos, porque nuestro sistema de recursos no ejercita ese control. Wittgenstein, que partía de un concepto amplio de la lógica, decía en las investigaciones que la concordancia no debe ser solo en los conceptos, sino también en los juicios, y que esto parece abolir la lógica, pero no lo hace. Lo que él quería decir es que no sirve de nada si consiguiéramos llevar a un concepto
que estuviéramos todos de acuerdo, de más allá de cualquier duda razonable. Bueno, creo que los americanos llevan 200 o 300 años y no lo han conseguido. Me parece que hay circuitos norteamericanos que si no das la definición al jurado de más allá de duda razonable te lo anulan, y otros que si lo haces también te lo anulan, ¿no? Y lo mismo entre Inglaterra y Canadá. Si consiguiéramos llegar a un acuerdo sobre cuál es el concepto de más de cualquier duda razonable, esto no es suficiente, porque él dice no solo hay que concordar en eso, sino también en los juicios aplicativos. De nada sirve ponernos de acuerdo que esto es 1 metro si después a uno me sale cuando mide 18 y a otro 25 y a otro 52. Es decir, ha de haber en la aplicación del concepto, cuando ya se lega a él, al menos que se pueda seguir una regla. Y esto, que es fundamental, porque yo creo que el más allá de cualquier duda razonable es fundamental, el propio, insisto, no sé cómo será en sus países, el propio diseño de nuestro sistema excluye el control del más, tanto en hechos objetivos como en hechos subjetivos, que ahora veremos que tienen más problemas. Aunque yo, insisto, creo que la distinción conceptual de atribución es menos importante, que al final realmente llegamos todos a lo mismo. Pero bueno, sí que más de cualquier duda razonable, ni hay un acuerdo en el concepto, pero es que además, aunque lo hubiera, no hay un control en la fijación del caso concreto que permita decir que hay un seguimiento de reglas. También Wittgenstein decía, no puede haber reglas sin ejemplos concretos de la aplicación de la regla. Nadie puede seguir la regla una única vez. Tiene que haber una regularidad. Pues bien, en algo tan fundamental, nosotros, no sé ustedes en sus países, no lo tenemos. Y esto, y también sé que es una afirmación polémica, pero bueno, al final estamos aquí para eso. Hace que, y lo digo en general, hay veces que podemos dictar una sentencia absolutoria o una condenatoria y en ambos casos será confirmada si somos lo suficientemente buenos. Hay gente que la ponga una o la otra se la van a revocar, ¿no? Pero si somos lo suficientemente buenos, podemos dictar una sentencia absolutoria o una condenatoria y en ambos casos será confirmada. También decía Wittgenstein, cuando todo se puede hacer, algo así, como que si todo se puede hacer concordar o discordar con una regla, entonces no hay ni acuerdo ni desacuerdo y no hay regla. Esto es curioso porque además el que podamos dictar una sentencia absolutoria o una condenatoria si queremos, es decir, que el ciudadano deja de estar en manos del derecho sino que está en manos de los jueces, ocurre precisamente en aquellos juicios en los cuales digamos, el nivel de fiabilidad que se le atribuye al conocimiento que se nos aporta es inferior. Es decir, cuanto más fiabilidad, más confianza, porque nosotros hay mucha confianza, es decir, yo no dudo, espero, en el conocimiento que hace que el avión no caerá y no lo compruebo, pero hay otro tipo de conocimiento, también en la ordinaria, que me fío menos. Lo que me explican de física en el colegio y en la universidad, yo no lo asumo, confío en ese conocimiento. Es más, parto, además que es cierto y ni lo compruebo, no sé si mucho de ellos lo podía comprobar. Pues bien, el conocimiento que es menos fiable precisamente es aquel, en general, el cual además nos permite redactar una sentencia y decir, bueno, pues que se produjo la agresión sexual sin consentimiento o que hubo el maltrato. Es un supuesto en el cual no haya además informes médicos con hechos objetivos, sino simplemente el refiere del paciente. Es decir, además, en ese tipo que yo creo que la decisión, me cuesta pensar que es de tipo epistemológico después de sopesar. Yo creo que son decisiones, al final, de tipo político, que se pueda absolver o condenar, porque seguramente trato de explicarme por qué esto, ¿no? Seguramente necesitamos pensar que cuando se producen hechos de ese tipo, en esas condiciones, y se puede aportar ese conocimiento, debe poder haber una respuesta del sistema judicial, porque realmente yo creo el nivel de
de la seguridad en el conocimiento es muy diferente. Por ponerles un ejemplo, hay una catedrática de psicología de la memoria, Margarita Dijes, que recogió unos datos que me parecen muy significativos. Según ella, si acudimos a la web de Innocent Project y vemos aquellos supuestos en los cuales con técnicas actuales se revisan casos pasados, pues precisamente son este tipo de pruebas en los cuales yo me estoy refiriendo, es cuando más condenas erróneas hay. Reconocimientos en rueda, no voy a entrar en ellos, declaraciones de testigo y además de niños pequeños, especialmente en los supuestos en los cuales intervienen profesionales no cualificados para la obtención de la información o precisamente profesionales muy cualificados, porque al parecer cuanta más experiencia tienen, más cree ser capaz de discernir el conocimiento adquirido con su gestión o su gestión. Por lo tanto, diría, uno, la actividad jurisdiccional se practica de este modo. Dos, con los reparos que decía, porque yo creo que al final llegamos a la misma conclusión y no estoy seguro de que tenga realmente relevancia la distinción. El significado del hecho, de los elementos subjetivos, yo creo que no depende fundamentalmente del sujeto, porque parto que el sujeto se ajusta a las reglas de significado que socialmente atribuyen ese contenido. Y que debe coincidir él con lo que está haciendo, porque si no habría un problema de otro tipo. Pero, insisto, yo creo que al final llegamos a la misma conclusión. Y tres, en la determinación de ese hecho subjetivo es un caso más del hecho general y creo que no en todos los juicios existen la misma garantía para la determinación del mismo. Voy rápidamente, sin entrar en demasía en esto, a después decir que, bueno, en los elementos, el dolo, porque me centraré ahora en el dolo como elemento subjetivo, no en elementos subjetivos del injusto, no en otras circunstancias que puedan haber, sino, por ejemplo, el dolo debe cubrir todos los elementos del tipo penal y sabemos pues, que hay elementos descriptivos que describen hechos del mundo exterior, descriptivos también subjetivos que describen hechos internos. Sabemos también que los otros términos que se pueden utilizar en la descripción típica pueden ser términos normativos, es decir, que pueden estar valorados, como cuando en la calumnia el precepto dice delito, pues eso ya está valorado en el código que es delito o no. Cuando dice abusos deshonestos, pues ya la cosa es más complicada. Cuando la predicación dice injusto, pues también es más complicado. Son términos normativos pendientes de valoración, o pueden ser teoréticos, como por ejemplo similares a los que hace la ciencia natural. Por ejemplo, con el precepto en España, que es cuando tú vas conduciendo y generas un peligro concreto grave. Pues peligro concreto grave exige efectuar una especie de juicio similar al que se hace en la ciencia natural. Esto no es una división tan taxativa, pues bueno, en principio lo primero ya en el examen de la concurrencia o no, en este caso, por ejemplo, del dolo, lo digo porque dolo e imprudencia es el fundamento del principio de culpabilidad y por lo tanto creo que para centrarnos en algo podría ser lo más relevante. Debe cubrir todos los elementos del tipo. No puedes dejar de cubrir alguno. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional se enfrentó a un supuesto en el cual una persona se fue a México, primero a Asia, y estuvo 8 años, o 6, no recuerdo, impidiendo a su mujer, que era española, impidiéndole ver a los niños. Entonces, mientras estaba en México, entra en vigor en España un precepto que castiga eso. Su primera alegación, dice, yo es que no lo sabía, que esto era delito. El Constitucional le dice, mire, usted exactamente no es que supiera o no que era delito, pero algo mal sí que sabía que estaba haciendo y le rechazó la alegación. Pero sí que estimó otra, y es que el dolo debe cubrir estos términos subjetivos que hay en la descripción, descriptivo subjetivo, en la descripción típica, perdón, en este caso objetivo, y es que era objetivo, es que dice el precepto expresamente
que debes incumplir las resoluciones judiciales. Y lo que él no sabía es que habían dictado resoluciones judiciales. Y la Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Penal, dijeron esto no es nada porque este señor no conocía, perdón, esto lo podemos condenar aunque no lo conozca porque es culpa suya. Él se puso durante X tiempo a no disposición del tribunal y por lo tanto como era culpa suya no se lo pudimos notificar, fueron en rebeldía. Además nosotros cumplimos con todas las previsiones legales, lo publicamos en BOE, bueno, tablones. El Constitucional dice que no, que se había hecho, curiosamente lo vincula al principio de legalidad, que se había hecho una extensión desmesurada. Yo creo que es que como no alegaron presunción de inocencia y el Constitucional está limitado por el motivo que entendió, hay veces que no tanto, entiende que no tanto, como no alegan presunción de inocencia, lo reconduce al principio de legalidad, que sí que lo habían alegado, y es decir, que dice que la Audiencia Provincial desconoce el principio de legalidad porque entiende que no es exigible el conocimiento de algo que está reflejado en el tipo. Por lo tanto, respecto de la prueba de los elementos subjetivos, la intención en cuanto conocimiento, está hablando del dolo, y voluntad, que es aquello que tradicionalmente se le atribuye al dolo, el conocimiento de lo que está haciendo, y el elemento volitivo. Aunque yo creo que, perdonen esto que haga y vaya haciendo incisos, yo no sé qué pensarán, porque con esto del dolo hay literatura para... Yo creo que realmente, si acreditamos lo que sucedió y lo que sabía la gente, yo creo que en general tenemos todo para establecer o no la intención. Es decir, ¿qué es lo que sabía? Eso es otra cuestión distinta, es de establecer qué es lo que sabía. Pero si establecemos qué es lo que sabe alguien y lo que ha pasado, yo creo que tenemos casi todo para fijar qué es. Bueno, esto sé que puede ser muy discutible, pero yo creo que tenemos, tal como funcionamos en las deliberaciones, tenemos casi todo para establecer. Bueno, entonces yo decía que el dolo debe cubrir todos los términos de la descripción típica. Bueno, no todos, yo no sé en sus países. Hay elementos que no pueden considerarse elementos del tipo, por ejemplo, lo que se ha llamado aquí excusa absolutoria, que yo creo que es una causa personal de exclusión de la pena, por ejemplo, los delitos patrimoniales, las familias, estos familiares, o en la sedición, el que en el país, la reciprocidad de esto en el país que suceda, estos elementos no son necesarios ser abarcados por el dolo, como los requisitos de perseguibilidad, que haga falta que yo denuncie. Me estoy refiriendo a que ha de ser abarcado el contenido del tipo. Yo no creo que esto forme parte que deba ser abarcado por el tipo, aunque también puede ser esto discutible. No sé cómo voy de tiempo, queda poco. Bien. Bueno, es que tenía aquí varios casos que plantearles para discutir, pero yo creo que como ya habrá muchas cosas que discutir, no sé si introducirlos. Voy saltando cosas. No sé ustedes, pero a mí me llamó la atención una estrategia que planteó un señor norteamericano, Davidson, cuando... lo digo porque luego he visto estrategias para determinar la intención que guardan cierta relación con esto. Y era la interpretación radical. Es cuando tú has de averiguar las creencias del hablante y separas también el significado. Y él, lo primero que nos decía era, primero hemos de partir del significado literal de las palabras. Yo, aunque no es lo mismo, pensando en las acciones, digo, primero hemos de partir del significado más habitual, que si es que se puede hacer, o los más habituales que se puede atribuir a una acción. Esto se me ocurrió hace 2 días. No sé qué estaba haciendo, y esto es peligroso, porque cuando crees que has descubierto algo, que seguro que lo ha pensado alguien, es seguro que está mal. Es decir, pero bueno. Lo primero es que, bueno, porque además yo pienso que, igual que el lenguaje, la acción debe hablar muchas veces por sí misma. Ya te dice o no, es decir, el primero es el significado que le atribuimos. Si no es así, yo creo que de alguna manera es la persona que él quería hacer otra cosa la que debe mostrarte que eso no es así. Aportar datos e indicios para que razonablemente, porque decía que la atribución de significado no es algo fijo y aparte realmente el principio de culpabilidad tratas de que responda por lo que el sentido de lo que efectivamente ha hecho. Él debería aportarte y por qué debemos apartarte de esto. Entonces yo pienso, por ejemplo,
que pueden haber casos en los cuales tú haces algo, pero realmente, habitualmente se le dota de ese significado, pero realmente no es así. Una descortesía cuando quieres hacer una broma, o cuando dice Bruto esto de César, quiere decir lo contrario, no quieren vivir con la opresión, sino con la libertad. Es decir, cuando tú haces, igual que en el lenguaje en la acción, haces algo que habitualmente se le atribuye un significado, pero podríamos llamarlo el significado ocasional. No es el habitual, sino otro. Bueno, no se le va a imponer otro significado. Por eso digo que hay que atribuirle intentar, a partir del conocimiento de las creencias y del conocimiento que tiene la persona, ver si es que se aparta de ese o se modifica. En segundo lugar, Davidson, no soy ningún especialista en esto, yo en filosofía no soy ni siquiera aficionado, lo único que utilizo cosas, a veces mal, seguro, para ver si intento hacer mejor mi trabajo. El segundo, lo que viene a hacer es creo que esto lo llaman el principio de la autonomía, pero bueno, el segundo lo llaman el principio de caridad, igual lo conocen, es decir, tú has de atribuirle al hablante aquel significado que racionalizaría su proferencia, en este caso sería que dotaría de racionalidad a lo que ha hecho. Por ejemplo, tampoco puedes atribuirle que tiene una punta contradictoria o cosas de este tipo. Tú has de hacer que esto sea una conducta razonable, llama de caridad. Luego él parte de la suposición de que todos quieren decir la verdad, y esto no es así, por eso me he preocupado en decir al inicio que el proceso penal es algo distinto. Y el tercero que hacen es que lo llama el del triángulo, pero que bueno, realmente lo que significa es que los deseos y creencias en el lenguaje suyo pueden ser expresados en el tuyo, en nuestro caso, pues que haya una base común que podamos entenderle y atribuirle un significado que podamos entender como razonable a lo que ha hecho. Entonces, yo creo, pero al final lo que me he dado cuenta es que son planteamientos tan genéricos que no sé hasta qué punto nos sirven de utilidad en la determinación de esto, porque yo creo que al final lo que se produce es un examen del caso concreto y digamos que en nuestro caso los conceptos generales es muy difícil dotarlos de un contenido que predeterminen lo que vamos a hacer, aunque quisiéramos que fuera así y que hubiera una uniformidad ya predeterminada, establecida, sino yo creo que en gran medida la garantía, y de ahí la importancia, creo, de lo que se está haciendo en Girona y de los razonamientos, el máster de razonamiento probatorio, y es que yo creo que en nuestro caso gran parte de la garantía se traslada a los juicios aplicativos, porque igual que en el caso del más largo acuerdo razonable, veo muy complicado dotar de un contenido tal a los conceptos generales que tengan una proyección en los juicios concretos que puedan de alguna manera, no digo predeterminarlos, sino dotarlos ya de un gran contenido predeterminado para conseguir cierta uniformidad. Creo que la garantía es sobre todo en el razón. Ojalá fuera lo anterior, porque todos necesitamos para funcionar, quisiéramos, porque el juez realmente lo que quiere es, si puede ser, terminar pronto el asunto. Esto nunca se toma bastante en consideración. Es decir, la parte que le aporta la solución más fácil tiene mucho ganado. Por eso pienso que quizás si esto se consiguiera, desde luego tener la aceptación, porque no creo que haya un gran interés en optar por una forma u otra. Entonces, en gran medida, creo que si se tienen en cuenta en las aportaciones que pueden hacer en la determinación de esto dos cosas. La primera, tener en cuenta las limitaciones del proceso penal. El proceso penal, la aportación no es una investigación que se realiza en general y que podamos estar meses con ello. La gente tendría que saber el tiempo del cual disponemos para resolver sobre hechos que suponen penas gravísimas para las personas. Es decir, las limitaciones de tiempo y las grandes restricciones que hay en los procedimientos penales. Y en segundo lugar, lo que entiendo que deberían tomar en consideración es que en gran medida si es realmente efectivo tendría una gran aplicación inmediata, porque lo que buscan los jueces, creo, y tribunales con la gran cantidad de asuntos es resolverlos bien y lo más rápidamente posible. Por lo tanto, si pudiera haber planteamientos generales previos o en conceptos que tuvieran una aplicación directa, seguramente tendrían un éxito absoluto, pero lo veo muy, muy complicado. Y además, ya decía, porque yo creo que
Dentro de las... Tengo bastantes cosas aquí, igual si se lo preguntaré, no tengo la excusa en el tiempo porque esto se ha suspendido varias veces, si lo puedo aportar con un archivo posterior y que se lo envíen. Realmente pienso en esta materia y esto es algo que tanto en la determinación del significado de las normas jurídicas como en la determinación del aspecto fáctico es necesario una unificación, alguien que diga qué es seguir la regla y qué es contravenirla. Y en nuestro caso existe una renuncia del sistema en materia fáctica a fijar esto. Y esto es imprescindible como garantía para los ciudadanos. Esto lo digo en teoría. A veces pienso que es mejor que continúe así. Pero bueno, esto José Luis sabe que yo, pero leí 3 o 4 sentencias del Supremo en las cuales decía, por ejemplo, que presunción de inocencia estaba muy bien, pero hay que compatibilizarlo con los intereses del menor, como si el menor tuviera el interés en que se condenara a un inocente. Bueno, pero en teoría, en principio, yo pienso que hay que han de fijarse ejemplos, hechos, para que pueda haber una regla, y creo que esto es fundamental. Y la otra propuesta que haría sería que en la determinación de los aspectos subjetivos, pero también objetivos de los tipos penales, esto lo planteé en Madrid en un curso del Consejo y la gente me miró mal, especialmente un compañero. También hace 2 años, no sé, la gente a veces me mira mal. Yo no lo hago adrede. Entonces lo que planteé fue que, bueno, más allá de cualquier duda razonable, bien, en el aspecto fáctico, bien, fantástico. Pero, ¿y qué pasa con la determinación del significado de las normas? Es decir, puedo decir que las normas, porque esto, las palabras que utilizan los preceptos penales y cada vez más, y esto es algo que imagino que luego con los delitos de odio se entrará, hacen que, yo no quería entrar mucho en esta materia, pero también la descripción típica puede tener, en cuanto solo puede ser probada o sobre todo por determinados medios, y además el significado de los términos es muy vago, también puede incidir en que haya una mayor amplitud para decir sí o no o algo por la mitad. Es decir, que no solo es la garantía en materia probatoria, sino que tiene trascendencia la redacción de los tipos penales, no solo la prueba que se practica, sino cómo se redactan los tipos penales, para que sea más fácil decir una cosa o la contraria. Entonces yo creo que ante esto y el embate que creo que se produce en parte por sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, lo que planteaba es que la presunción de inocencia se utilizara también para la determinación del significado de las normas. Cuando se llega a un punto en que no hay una opción clara a favor de un significado u otro, que se optara por el más favorable para el acusado. No sé cómo se puede decir que el principio de legalidad es la base de la libertad, porque puedes calcular con antelación las consecuencias de tus cursos causales de acción si llega el momento en el cual deba ser subsumido o no en la norma y hay al 50%, por poner un ejemplo, al 50% opción de que el significado sea uno u otro. Yo creo que el ciudadano en ese momento debería poder tener que el tribunal cogerá la opción menos perjudicial para él. Y lo mismo, ese término, pensemos por ejemplo en el término injusto, cuando está referido a una decisión, en los tipos penales que castigan determinados comportamientos respecto de esto. Iba a mostrarles un caso del Tribunal Constitucional en el que el Supremo da toda una serie de ejemplos, de indicios sobre por qué es una resolución injusta, es decir, que conscientemente han dictado una resolución injusta porque la resolución era injusta y tenían que saberlo. Y el Constitucional los rechaza uno a uno. Es decir, que cuando no sea clara tampoco la atribución normativa, el juicio ese que les decía, es decir, que los términos típicos hay algunos que son normativos, cuando la atribución de significado, en el caso concreto, al fijar el contenido de injusto o no, también que se opte en caso de duda
por la presunción de inocencia, es decir, no por el significado más perjudicial para el acusado. Finalmente, porque veo ya que me mira también José Luis, si él, decir que en realidad lo que hacen los tribunales al final, yo creo que es supuestos en los que normalmente se atribuye un significado a la conducta y ver si en ese caso concreto es así o hay algún motivo para entender que no es así. Por ejemplo, en la receptación, pues se hacen una especie de esquemas tipo que vienen a decir si concurren el significado que se atribuye a esa conducta es que sí sabía el origen ilícito. En la intención de dañar o de matar, lo mismo. Se hace una especie de esquema tipo que en realidad lo que hacen es tratar de reflejar una especie de atribución de significado social a la conducta para ver si en ese caso coincide o no con la voluntad que tenía el sujeto al ejecutarlo, o ver si él te muestra que es de otro modo. En la infracción de los derechos de las marcas, pues hombre, es que usted es empleado, usted ha vendido ya cosas de esta marca, usted ya conoce. Se hacen una serie de esquemas tipo más o menos afortunado en los cuales se les atribuye, y esto es a lo cual yo me refería, que hay personas que pueden vivir al margen como regla general de estos significados y que hay que ser muy cuidadosos también en que no sea la imposición de nuestro modo de atribuciones de significado mayoritario a esas personas que habitualmente son las más desfavorecidas y que acaban siendo los mayores clientes del sistema, lamentablemente. Bueno, no sé si... Muchas gracias a todos.